Hola a todos, abrimos las puertas de casa nuevamente y otra nueva charla de entre casas, siempre remarcando la S plural, porque acá son varios los hogares que se unen. Primero el mío con el invitado, siempre invitados y anfitriones a la vez, y aquel que se sume a estas charlas, a esta complicidad, siempre entre la música y la provincia, la provincianía, nuestra querida y rica provincia de Santa Fe. Soy Franco Luciani y los invito a disfrutar nuevamente de este nuevo, nuevamente digo porque estamos en una charla nueva, pero con un invitado nuevo siempre también. Realmente un músico, la verdad, un eximio músico instrumentista de su instrumento y desde la base del tango. Pero tanto su violín como el tango son puntos de partida, son puntos de partida muchísimo más. Es un gran violinista, pero es un gran compositor, director, arreglador, como dije, de nuestro tango, de un quiebre del tango hacia muchos colores más que nos da el arte, que nos da la música. Desde la ciudad de Santa Fe, capital de nuestra provincia, el querido Ramiro Gallo. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Muy bien, Franco, ¿qué tal? Mucho gusto, muy contento de estar conversando con vos y agradecido de la invitación. Para mí es un placer, porque siempre es lindo esto contarle a la gente que la música tiene estas particularidades donde el camino a veces te cruza muy seguido y a veces hace que no te veas por un tiempo. Viste que es muy común eso, Tal cual. pero está siempre esta cuestión de más o menos del colega que uno dice, qué bueno que nos estamos viendo tan seguido. Che, ¿cuánto hace que no nos vemos? Qué lindo volver a encontrarnos. Y nosotros en algunos momentos nos cruzamos seguidos, en otros no tanto. ¿Viste cómo es la distancia? La distancia nunca es geográfica, porque uno está en la ciudad, podría verse mucho más seguido, pero a veces se cruza en un lugar inhóspito o no. Así que nos une ahora esta charla que a mí me da mucho placer. Nos une este momento especial, porque estamos guardándonos, pero la tecnología nos permite abrazarnos y nos permite charlar. Charlar, como bien decía al principio, esto es una complicidad entre colegas y la música está muy presente, pero tiene mucho que ver acá el lugar, el paisaje, el escenario de uno, de donde uno nace. Con eso me gustaría empezar para abrazarnos primero con la provincia. ¿De qué barrio? ¿Cómo era tu barrio? ¿Cómo eran esos primeros recuerdos de la infancia, los primeros amigos, la familia? Si está ligada o no la música a eso, pero partir de esa primer conciencia tuya, ¿no? De la vida. Sí, la música es para mí una herencia familiar. Mi papá y mi mamá son músicos. Mi papá es guitarrista, mi mamá cantante, también guitarrista. Y bueno, precisamente ellos se conocieron por la música, porque mi papá entró a integrar en la década del 50 el conjunto de Mario Millán Medina, un reconocido champero de la región. Y entonces mi papá entró como guitarrista al conjunto y en el conjunto estaba el bandoneonista Oscar Serra, que era el hermano de mi mamá. Entonces, bueno, nada, mi mamá me contó que un día volvió su hermano de ensayar con el conjunto y le dijo, vos sabés que entró un muchacho que hace unos acordes bárbaros. Y bueno, después se lo presentó a ese muchacho que hacía los acordes y bueno, y ahí sigue haciendo los acordes todavía, tienen 85 años los dos. Y, así que se conocieron por la música, por el chamamé. Mi mamá también tiene una hermana con quien cantaba, tenían un dúo. Y bueno, primero hacían esas presentaciones con Millán Medina, después armaron un grupo que eran las hermanas Serra, que eran mi mamá con su hermano bandoneonista que estaba con Millán Medina, mi papá, guitarrista de Millán Medina, un tío, o sea, un hermano de mi papá, también guitarrista de Millán Medina, y todos hicieron un grupo soporte y recorrían la provincia junto a Millán y tocando, compartiendo el escenario. Vos sos fruto entonces de la música, ¿no? Sí. Es Y así. del chamamé Y además. del chamamé. Bueno, géneros tan
tan arraigado en nuestra provincia. Bueno, la verdad que la provincia de Santa Fe tiene una riqueza musical muy grande, pero obviamente que el chamamé es algo representativo de la región. Aparte estás nombrando Millán Medina, estás nombrando realmente históricos. O sea, estos son nombres que entran en el libro del chamamé, digamos, Claro, llanamente, ¿no? sí, sí, totalmente. El tango es algo que es nacional, realmente es nacional el tango, más Sí, allá sí, sí. de Buenos Aires, no hay duda que hay tango en todos lados. ¿Cómo te encontraste con el tango? ¿Eso fue antes o fue cuando viniste a Buenos Aires? Igualmente, sea cuando has sido, ¿cómo es el tango? ¿Cómo sentís el tango en la ciudad de Santa Fe y en la región? Claro. Bueno, mis viejos hicieron un conjunto familiar que se llamaba la familia Gallo. No escarbaron tanto en la, en la imaginación para el título del conjunto. Y bueno, como la familia Gallo nos presentábamos y principalmente hacíamos folclore, pero había un momento las presentaciones donde había un espacio de tango. Y ese espacio de tango era siempre de mi papá conmigo. Por alguna razón, no sé por qué. Mi mamá no cantaba tango en ese momento, está cantando tango ahora. En ese momento decía que el tango no era para su carácter, prefería cantar folclore. Entonces, el tango quedó restringido dentro de esa comunicación musical familiar a los dúos con mi papá. Así que mis primeros contactos con el tango fueron con él y fueron a partir de los tangos principalmente de la Guardia Vieja, que era lo que a él más le gustaba. Bueno, ese tipo de acompañamiento con bordoneos y ese sonido muy más antiguo del tango fue lo primero que escuché, tocado por él. Cuando nos juntamos todavía solemos tocar los mismos tangos, esos que tocábamos en la infancia. Y bueno, después sí empecé a conocer algunos músicos importantes del tango de Santa Fe. Hubo orquestas típicas, quizás la movida tanguera de Santa Fe no fue tan fuerte como la de Rosario, pero bueno, sin duda el tango era una música que atravesaba toda la región y bueno, hubo también orquestas típicas, hubo músicos. Mi vida musical estaba cada vez más sumergiéndose más y más y más en el tango. Me interesaba muchísimo porque a mí me pasó con el tango algo muy particular, que fue es decir, yo hice tango toda la vida, te conté recién con mi viejo, desde muy chiquito hice tango. Claro, claro. Pero después toqué un montón de otras músicas y bueno, como cualquier músico joven, te interesa todo y más con la cantidad de información que había y que hay cada vez más. Bueno, pero de repente, justamente en ese trío que teníamos en Paraná, empezamos a hacer tango. Primero hacíamos tango y folclore y de repente empezamos a notar que el tango sonaba mejor. ¿Por qué razón? No lo sabíamos todavía conscientemente. Pero bueno, había una razón, que era que estábamos hablando en nuestro idioma. Era el idioma que más naturalmente nos salía y fue como que musicalmente yo me di cuenta que había estado hablando un montón de lenguas toda mi vida y de repente encontré la que era propia. Y entonces eso fue una cosa muy importante para mí desde el punto de vista musical, pero además desde el punto de vista de definirme, de cómo, al mismo tiempo que definía mi actividad, la actividad a la que yo me estaba dedicando, también me definía desde el punto de vista del ser humano, o sea, fue mucho más amplio que una mera elección musical. Y además, notar que, pucha, de repente hay una música que me expresa y por qué esa música está quizás un poco oculta, un poco escondida, está al lado, pero resulta que primero escuchamos un montón de otras músicas del concierto mundial y esa música que no sé, que es nuestro idioma y que está al lado, no la elegimos. Entonces, el notar eso, que no solo sucedía en mí, sino en mucha gente alrededor, me hizo pensar también en cuestiones vinculadas con lo político, con lo cultural, con un montón de cosas. Bueno, y con esto que decís, Ramiro, vaya si no hicieron política justamente en aquel momento, que
era una década de un vaciamiento cultural muy fuerte. Más allá que incluso podríamos decir que el presidente de aquella época tenía ciertos gustos con las cosas tradicionales y demás, pero el sistema era más fuerte. Sí, Y creo sí. que fue fundamental, la verdad que fue fundamental toda esa movida que se dio en ese momento. Yo me acuerdo, como te decía, cuando recién empezaba a disfrutar del tango, los primeros discos, me acuerdo un disco de Tango Vía, la orquesta Tango Vía, Claro, Tango Vía. estaba Consternación, Sí, una sí, sí. bellísima obra tuya que... Sí, muy bueno. Sí, sí, sí. Pero es hermosísima, la tengo muy presente. Y desde ahí surge otra cosa, que es tus experiencias, bueno, no solo para quinteto, para tu quinteto, sino otra serie de composiciones. Yo me encontré con tus miniaturas en una versión, sí, en una versión, digamos, sinfónica, que es un disco nuevo. Contame vos un poco esto de Artis, orquesta de cámara. Ah, sí, sí, Y me sí. parece Sí, totalmente. realmente muy interesante, muy riquísimo todo lo que sucede. Digo, ¿cómo está esa cuestión del tango? Eso que es tan fuerte, que sí que te atrapó hasta el cogote. Ujú. En este concepto más sinfónico y que realmente es bellísimo. Es un disco el disco que estoy hablando es un disco que está también Pablo Aguirre y Jorge Morel, que es un disco que está, no sé si está nominado a los Gardel dentro de música clásica. Sí, está nominado a los Gardel. Sí, y hay dos músicos también, Marta Luna y Luis Rocco, flautista Luis, Sí. Marta directora y pianista, que han sido músicos también que desarrollaron su actividad en la ciudad de Santa Fe. Ah, mira. Luis es santafesino. Yo no sé si Marta no es nacida en Entre Ríos, yo la conocí en Santa Fe, por ahí estoy diciendo cualquier cosa, pero bueno, los dos vivieron en Santa Fe. Es decir, son músicos que te diría son santafesinos. Claro. Luis fue integrante de la Sinfónica y bueno, viven hace muchísimos años acá en Buenos Aires y produjeron ese disco acá, pero bueno, es un disco también con una impronta santafesina por el hecho de que nuestra unión, digamos, nuestra amistad y nuestra afinidad musical nació en la ciudad de Santa Fe. Así que bueno, ese disco sí, tiene esa obra, Las Nueve Miniaturas, que son obras que yo las grabé en un disco con el quinteto, el segundo disco que se llama Espejada, y son unas obras, y me pasó algo interesante con eso, porque el lenguaje de las miniaturas yo lo sentía que era bastante complejo, y entonces me acuerdo que yo las había orquestado para el quinteto, y en un momento, bueno, estaban en el repertorio, pero no las habíamos estrenado todavía, y surgió un concierto en un centro cultural barrial, por aquí, por la avenida San Juan, no me acuerdo cómo se llama el centro cultural, y yo no sabía si en ese contexto esa pieza iba a cuajar, porque digo, Claro. es una obra con sutilezas así, que se alejan un poco, pensaba yo, de la música popular. Y entonces, pero dijimos, vamos, lo hacemos. Y la tocamos. Y cuando terminó el concierto, la gente que estaba ahí entre el público, gente de ahí del barrio, de lo único que me hablaba era de esa obra. Entonces, por un lado, el prejuicio de uno de pensar que la gente no va a, entre comillas, a entender ciertos lenguajes. Claro. Y por el otro, bueno, eso es me parece a mí, la acción correcta que conviene hacer a nivel cultural. Es decir, no igualar hacia abajo, sino siempre hacia arriba. O sea, si yo hubiese Totalmente. dicho, no, esta obra no la van a entender, y no Exacto. tocamos, y tocamos solamente siempre hacia lo fácil, porque el pueblo es lo fácil. No, no. Exacto. La sensibilidad está en todas las personas y todas las personas tienen el derecho de acceder a absolutamente toda, ahora no estoy hablando obviamente de mi obra, de las 9 miniaturas, sino de la cultura en general. Todas las personas deberían poder acceder al más alto nivel de educación, de cultura y todo. Bueno, sí, a mí me encantó también las 9 miniaturas. Bueno, aclaremos, miniaturas son fragmentos, si se quiere, composiciones breves de un minuto, minuto y pico, dos que se suceden, ¿no? Y que en este caso son
con una formación más sinfónica. Me encanta a mí la textura que tiene, la tímbrica, toda la cuestión del trabajo. O sea, la versión de quinteto es hermosísima, pero digo también toda la coloratura que le puede dar una gran orquesta, o por lo menos una orquesta muy variada, tímbrica, incluso con percusión. Sí, tal cual. Un concepto más sinfónico. Y seguimos con la composición y llegamos a una cosa muy especial, que es un encuentro tuyo con un gran músico de nuestra tierra, incluso por sus formaciones y demás, y su historia, reconocido fuera también de nuestro país, pero desde el rock, si se quiere, hacia muchas otras músicas, porque es un músico que todos admiramos, que es Pedro Aznar. Y bueno, todo lo que hemos tenido el gusto de trabajar alguna vez con él, sabemos de su grandeza, lo quisquilloso, su manera, pero digamos súper válido, no como una crítica, como él trabaja. Te lo digo yo de haber hecho alguna vez una grabación, un tema, como una participación y varias presentaciones en vivo. Ahora, en tu caso es un disco entero. O sea, vos un disco compartido con Pedro Aznar, donde se planea, ¿cómo se dice? Se crea, se graba, se mezcla, se masteriza, todo con él al lado, debe ser una cosa fuerte. Yo me lo encontré caminando por la calle acá en lo que era el Jardín Zoológico, que es el Ecoparque, un día, un domingo a la tarde, no sé qué. Y en esa charla me contó por primera vez del disco que estaban haciendo, y creo que salió al ratito. ¿Cómo fue esa experiencia? Nos conocimos porque yo vi publicado en una nota periodística de un diario de Paraná, que él hablaba de mi quinteto, decía que las cosas más lindas que a él que había escuchado en los últimos tiempos era el quinteto mío y el trío Acaseca. Entonces yo le escribí a él a su página para agradecerle sus comentarios y él increíblemente yo no lo esperaba, me respondió enseguida diciendo no, gracias a ustedes. Bueno, al tiempito grabamos un disco, nosotros el disco Espejada, donde precisamente están las miniaturas, de las que hablábamos, y yo le invité a grabar un tema a él. Y él aceptó de inmediato y bueno, grabó, fue una experiencia divina. Al año siguiente él grabó Quebrado y me invitó a grabar un tema que se llama Violinista. Y ese tema él se lo dedicó a su papá, que era violinista. Era violinista y era tanguero. O sea, él tiene esa impronta del tango que vivió en su familia. Lo invitamos, vino a casa, estuvieron los chicos del quinteto, él vino con sus vinos, ¿viste? Porque él también produce vinos, es enólogo. Y bueno, y cuando se estaba yendo me dijo, tenemos que componer algo, tenemos que escribir algo juntos. Entonces, bueno, fueron surgiendo así las cositas. Claro. Y yo le mandé una melodía al otro día, a los 2 días, no sé, y él a las 2 horas me mandó la letra. Y ahí surgió el primer tema. Fue una afinidad musical, tanguera, letrística, de creación, que fue creciendo hasta que terminó plasmándose en el disco. Entonces, fue eso, ¿viste? Sí, el disco todo hecho con Aznar al lado, con esa obsesión y toda la mía también. Pero fue una cosa natural, fue un recorrido, ¿viste? No, eso se da con una admiración mutua, con unas ganas mutuas, con un respeto mutuo y principalmente con unas ganas mutuas, ¿no? La canción Quédate, que fue justamente la primera canción que escribimos, está nominada como canción del año. Y el disco está nominado también como disco del año. Perfecto. Como disco del año. Y después tiene un par de nominaciones más, uno por el arte de tapa, y también por... Trabajo tremendo de ¿cómo se dice? De edición, ¿no? De gráfica, de concepto artístico. Sí, muy lindo. Y ingeniería de sonido. Son las 4 nominaciones. ¿Quién lo hizo? Ariel Laviña. Claro, Ariel que siempre trabaja con Ariel con Pedro. Sí. Yo creo que lo importante de la nominación, bueno, los premios vos lo sabés muy bien, para nosotros son, qué sé yo, obviamente uno quiere ganar los premios, pero no está creando para ganar premios. No tiene nada que ver con la creación, con el hecho artístico. Son bienvenidos, pero nada está supeditado nada a eso. Claro, te dan cierta visibilidad,
en el caso del premio Gardel es un premio también de la industria musical, digamos, entonces no es un premio, digamos, de los que uno, qué sé yo, se sienta más identificado, más allá de que son importantes, pero lo que sí, precisamente hablando de la visibilidad, a mí lo que me llena de satisfacción es que un disco de tango esté nominado como disco del año. Totalmente. Estas charlas de entre casa podrían durar muchísimo más. Pero bueno, ya nos volveremos a encontrar con Ramiro en otra ocasión. Ahora estamos, digamos, inmortalizando este momento histórico donde hablamos gracias a la tecnología. Ya será cara a cara. Ramiro, muchas gracias. Ramiro Gallo, de la ciudad de Santa Fe, violinista, arreglador, compositor, un referente de nuestra música argentina y una persona que tuvo mucho que ver en todo este empuje tan grande que tiene la música. Todo mi agradecimiento a ustedes y a todos los santafesinos. Bueno, gracias, Ramiro. Exactamente así es. Agradecemos al Ministerio de Cultura de nuestra provincia de Santa Fe. Y bueno, nos volveremos a encontrar. Soy Franco Luciani. Esto es Charlas de Entre Casas. Nos veremos en el próximo capítulo. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ramiro. Viva la música. Viva. Abrazo enorme. Gracias. Gracias. Donde las montañas van perforando el más allá, lo que nadie quiso ver por temor a no poder. La injusticia como fiebre, la distancia como quiebre allí, donde se juega el destino, donde hacer nuevos caminos, donde luchar con molinos, donde el abrazo es genuino, un lugar al que llegar y del cual partir. Cuando el sueño sea más dulce que los frutos por venir.